nuestras Biblias, primera carta de Corintios, capítulo 1. Primera carta de Corintios, capítulo 1. Sígame con su vista en la lectura de versículo 18 hasta el 25. Primera de Corintios, capítulo 1, 18 al 25. Dice la bendita palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, pero para los gentiles, locura. Más para los llamados, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Acompáñeme a orar. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga comprender la palabra, pero aplicarla. Suplicamos de tu gracia, Espíritu de Dios, tú eres nuestro Maestro, asístenos. Señor, yo te ruego en lo personal de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. La crucifixión, lo sabemos, era el castigo más severo, cruel de aquel tiempo. De hecho, los romanos, el Imperio Romano de hace 2000 años usaba la cruz para inspirar terror en la comunidad contra aquellos que siquiera osasen levantarse en contra del imperio o cometer algún delito. La cruel cruz era espantosa. Hubo un esclavo que se atrevió a sublevarse contra el imperio. Usted ha leído la historia posiblemente de él, o a lo mejor visto películas. Espartaco se atreve a sublevarse contra Roma, pero finalmente lo atrapan junto a otros rebeldes y crucifican en un solo día 6,000 personas. Y a todas las exponen en esas cruces, ya fallecientes o fallecidos, en una vía que llegaba a Roma, que se llamaba la Vía Apia. 6,000 crucificados en un día. Pero era común la crucifixión en aquel tiempo, ciertamente, pero la crucifixión de uno que se conocía como Jesús de Nazaret fue única y es única en toda forma. El pasaje que hoy vamos a considerar, amados hermanos, nos muestra que para algunos la muerte de Cristo era una locura, es una insensatez, es irracional, es incomprensible. Para otros la crucifixión de ese ser que llamó tanto la atención en ese tiempo en Jerusalén, en un día como hoy, en la celebración de la Pascua, pensar que el crucificado era hijo de Dios, ¡qué escándalo!
Eso es una ofensa. Para otros incluso era intrascendente la crucifixión de Jesús de Nazaret. Pero estoy seguro que para ti y para mí la cruz representa el acto de amor más grande, más sublime, que trajo la vacuna eficaz contra el mortal virus del pecado. Y nos muestra, según el texto que hoy consideramos, la cruz es una expresión de la sabiduría y del poder de Dios. Solo Dios pudo convertir el peor símbolo de crueldad, tormenta y terror, castigo, en un símbolo pero medio, del cual emanaba amor, esperanza y vida. Entender esta clase de porciones de la Biblia, como obviamente el resto de la misma, demanda que veamos un poquito del contexto y trasfondo que llevó al apóstol Pablo a escribir estas palabras y por qué para él era tan importante decirle a la iglesia, y ya habían pasado algunas décadas de la crucifixión de Cristo, ya se suponía que había un grupo de creyentes más o menos maduros en su fe, pero ¿por qué el apóstol Pablo los vuelve a llevar a entender el fundamento de la fe cristiana, es decir, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo. La amaba, la cuidaba, como el pastor y apóstol que de ella era. Pero surgieron problemas, divisiones, discusiones. Unos eran de un partido, otros de otro, espiritualmente hablando. Muchos problemas, por incomprensible que nos resulte, de tipo sexual. Mal uso de los dones espirituales. Es algo paradójico que una iglesia con tantos problemas, el Espíritu Santo la había llenado de todos los dones espirituales. Y sobre todo, faltaba verse la evidencia elemental del pueblo de Dios, que es el amor entre los hermanos. Así es que se estaban desviando de la esencia del evangelio. Una iglesia tremenda, pero en una dirección en la cual Dios no quería que siguiese. Es como si Pablo les tratara de decir en toda esta carta: no traten de seguir a Jesús con la sabiduría humana, no traten de seguir a Jesús con el legalismo de los judíos. No, miren, sigan a Jesús entendiendo el significado de la cruz. Lo mismo es para nosotros, mis amados, para ti, para mí. Solo una comprensión de lo que Jesús hizo en la cruz, lo repito, solo una comprensión de lo que Jesús hizo en la cruz nos va a permitir avanzar en los caminos de Dios. Entonces vemos que hay tres grupos, como lo dije hace un momento. Un grupo, los gentiles, los no judíos. Para ellos era locura la crucifixión de Jesús. No tiene sentido. Versículo 18 y 23 los vuelvo a leer, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros la cruz es poder de Dios. Y el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque para los judíos, ahí está el otro grupo, los judíos, ciertamente la cruz es tropezadero, ofensa. Y repite nuevamente, para los gentiles es locura. ¿Por qué era locura para los gentiles? Porque era locura para una sociedad que estaba totalmente inmersa en una mentalidad que históricamente conocemos como grecorromana. La mentalidad del imperio griego y la mentalidad del imperio romano. Bueno, consideremos algunas cosas bien interesantes. Los dioses de los griegos, de los romanos, no eran como el que predicaban los apóstoles. Los dioses del Olimpo eran distantes de los hombres. Los dioses del Olimpo de los grecorromanos no vendrían a sufrir. Ellos vendrían, si bajasen a la tierra, a disfrutar los deleites temporales.
Así es que qué locura que Dios se haya hecho hombre y muera de esa forma, y que Dios llegue a sentir amor por los más despreciables, por los pobres, por los desvalidos, por los enfermos. Eso no tiene sentido. Y además los dioses del Olimpo solo dan sus dones a aquellos que tienen capacidad para recibirlos, no los da a todos. Y poder llegar a conocer a Dios personalmente y tener una íntima relación con Él, eso es una locura. Porque ellos, los hombres de aquel tiempo, habían creado métodos, formas para entender todos los misterios, habían creado una herramienta que hasta el día de hoy es vigente y eficaz, usada con ciertos propósitos, la filosofía, porque ellos querían obtener sabiduría, el conocimiento. ¿Para qué? Para el buen vivir, para tener una buena vida, para lidiar con los dolores que la vida presenta, y sobre todo para tener una buena relación con esos caprichosos dioses. Así es que para eso tenían a sus filósofos, y algunos iban en una dirección, otros en la dirección contraria, porque los filósofos proponían cómo llegar a lidiar con los problemas de la vida, cómo lidiar con el dolor, con la frustración, cómo aspirar a lo mejor que los dioses nos pueden dar. Bueno, hagámoslo, decían unos, a través del placer. Disfrutemos al máximo el placer. Eso le llamaban el hedonismo. Ese es el fin máximo de la vida. Tú disfruta más no poder todas las cosas que lleguen a tu vida. Pero otros hablaban en sentido contrario, el otro lado de la moneda, y decían, no el placer, el sufrimiento. El sufrir estoicamente, ¿verdad? Surgen los estoicos, las cosas que nos pasan terribles en la vida. Eso es sabiduría. No, otros más decían, no, hay que tratar de conocer acerca de todas las cosas, adquirir conocimiento. No, otros decían las artes, la belleza, otros más la fuerza. Y bueno, no había consenso. No había consenso para resolver los problemas básicos del ser humano. Cómo lidiar con la vida, cómo tener una vida plena, cómo tener deleite en todo aquello que se vive. No llegaban a ningún lugar. Pero se les presentaba la cruz, y la cruz no era tomada en cuenta. Esa es locura. Usaban la razón, la lógica, pero se metían a un laberinto sin salida. Por eso decían, la cruz es locura. Por otro lado, en el grupo que identificamos en nuestra lectura están los judíos. Los judíos que aún no han creído en Cristo Jesús. Y para ellos, según el texto, la crucifixión de Jesús de Nazaret es tropiezo, literalmente ofensivo, es un escándalo. Y decían, no, el crucificado no puede ser el Mesías, porque el crucificado, para empezar, fue pobre, y nosotros esperamos un Mesías rico. El crucificado no tenía ejército, el Mesías vendrá con ejércitos, con huestes, a conquistar y a liberarnos. La fuerza del crucificado solamente fueron sus palabras, sus mensajes, pero aún los milagros que hizo, los hizo con el poder del diablo. Se hizo pasar por el Hijo de Dios, pero ¿cómo Dios va a entregar, sacrificar a su propio Hijo? Y al ser colgado en esa cruz, se hizo maldito. Y el Mesías nunca puede ser un maldito. Además, estando colgado en la cruz, no se pudo salvar a sí mismo. Y recuerden, Moisés, cuando se vio bloqueado y perseguido por el ejército de Faraón, abrió el mar Rojo. Qué señal más grande de que Dios estaba con él. David mató al gigante. Elías hizo descender fuego del cielo. Pero ahí está, dominado, golpeado, humillado,
Es una ofensa que se piense y se diga que es el Mesías. Por eso para unos era locura y para otros era ofensa. Pero, repito, el pasaje que acabamos de leer refiere a un tercer grupo y les llama los que se salvan, los creyentes, los llamados. Y para ellos, para nosotros, la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo entonces entendemos esta expresión tremenda, poderosa del apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo? Vamos a contrastar a continuación, mis hermanos, cómo es que ante esta postura de locura, de ofensa de griegos y judíos, la sabiduría y el poder de Dios contundentemente contrastan, vencen los argumentos de aquellos. Por ejemplo, mire, los judíos trataban de estar siempre en paz con Dios, reconciliados con Él, mediante un sistema complicado de ofrendas y sacrificios que nunca terminaban. Y entonces trataban así de evitar el castigo por desobedecer la ley de Dios. Igual que los gentiles, no llegaban a ningún lado. Siempre terminaban fallándole a Dios, usando ofrendas, usando sacrificios, pero con sus conciencias siempre atormentadas. Y se preguntaban, ¿a dónde nos quiere llevar Dios con esto? ¿Cómo entonces podemos entender que la sabiduría y el poder de Dios que mandan de la cruz del Calvario resuelven de manera completa esta incapacidad de los judíos? Pues leamos algunos pasajes. En Hebreos capítulo número 10, del 1 al 4 y del 11 al 14. Repito el pasaje, Hebreos 10, 1 al 4 en primer lugar. Veamos que ante esta carrera agotadora, limitada y sin fin de sacrificios, de ofrendas que presentaban los judíos para estar bien con Dios, la respuesta divina, sabiduría y poder de Dios se explican aquí. Hebreos 10:1 en adelante, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ni las ofrendas ni los sacrificios perfeccionan a nadie. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Avancemos hasta el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, ¿qué cosa? Los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ahí está, mis hermanos, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Lo que el hombre nunca pudo ni podrá hacer, Dios sí puede. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuche muy bien, lea muy bien el versículo 14. Porque con una sola ofrenda, su cuerpo, su vida en la cruz, hizo perfectos
para siempre a los santificados. La limitación de los judíos, sin fin, sin llegar a ningún lado, sin llevarlos muy lejos, fue resuelta solo por el Señor. Una sola ofrenda, un solo sacrificio, con vigencia, eternidad. Gloria al Señor. Le pregunto entonces, ¿será más sabio Dios que nosotros? ¿Será más poderoso Dios que nosotros? Amén. Bueno, los judíos necesitaban obedecer no 80% de la ley, no el 90% de la ley, 100% de la ley, para tratar de ser justos delante de Dios y ser aceptados por Dios. Pero pronto se dieron cuenta que cumplir la ley era tarea imposible. Y tú y yo nos hemos dado cuenta de eso también. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo pudo resolver Dios este problema? Yo demando que sean justos, se esfuerzan en serlo, no pueden. ¿Qué solución? Envió a un representante y sustituto de nosotros, Jesucristo, el único que fue capaz de cumplir toda la ley y toda justicia, para que tú y yo, al poner nuestra fe en Él, tal justicia nos sea imputada. Gálatas 2:16, como tantas porciones del Nuevo Testamento, explican esto a cabalidad, pero solo selecciono un versículo. Gálatas 2:16. El hombre no se justifica, es decir, no se reconcilia ni está en una correcta relación con Dios por su esfuerzo, por guardar una serie de estatutos. La única forma es la que a través de Cristo Jesús en la cruz estableció para nosotros, la justicia de Dios imputada a los creyentes. Sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, no es puesto de nuevo en una correcta relación con Dios y declarado inocente por medio de obras de la ley, no, sino es justificado por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está la sabiduría y el poder de Dios. Donde el hombre no puede, donde el hombre no sabe, Dios sí puede y Dios sí sabe. Pendían maldiciones sobre los judíos por desobedecer la ley, terribles maldiciones. ¿Cómo iban a resolver ese problema? Si se daban cuenta que no podían obedecer la ley y por lo tanto eran malditos por esa misma ley. No podemos, no hay solución. Efectivamente, ni podía ni había solución, pero la sabiduría y el poder de Dios tenían la respuesta. Y en Gálatas 3:13 leemos lo que ocurrió en la cruz a favor de aquellos, y eso nos incluye a ti y a mí, que estábamos maldecidos, malditos por desobedecer la ley de Dios. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley, porque Él fue hecho maldición. ¿En qué momento fue hecho maldición en lugar de nosotros? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Lo voy a repetir. Lo que el hombre no puede hacer en su poder y sabiduría, que son limitados, ahí está obrando el poder y la sabiduría de Dios, que emanan desde la cruz a favor de los que creemos en Él, en Jesús. Y los griegos,
Mediante su inteligencia, razonamientos, la lógica, la dialéctica, trataban de entender y explicar todas las cosas, cuál es el origen, destino, propósito de lo creado, de lo que existe, y les cargaban un poquito más en las necesidades profundas del corazón. Se preguntaban, bueno, ¿cómo vamos a satisfacer el saber amar, el ser amados, aceptados? ¿Cómo vamos a levantar nuestra dignidad? ¿Qué es la libertad y cómo se puede vivir? Se preguntaban, bueno, ¿habrá una vida después de esta? ¿O solo el hombre está destinado a vivir 50, 60, 100 años, los que sean, pero no puede pasar mucho, no es eterno, tarde que temprano va a morir? Y si hay una vida después de esta, ¿cómo será esa vida? Y las respuestas a estas preguntas profundas de los hombres de aquel tiempo, pero los de hoy también, ¿dónde cree que se encuentra? Diga conmigo en voz alta: en la cruz, en la cruz, en la cruz. No hay necesidad ni ponerlo en pantalla. Juan 3:16. Porque de tal manera amó, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. La necesidad de ser amado, aceptado, sentirse valioso, digno, no emana de otro ser humano hacia nosotros, fluye de la cruz hacia nosotros. Y cuando percibimos, recibimos, disfrutamos el impacto del amor de Dios que inicialmente emana desde la cruz, entonces podemos decir: yo puedo amar porque Dios me amó a mí primero. Lo que el hombre no puede hacer ni podrá, la cruz sí lo puede hacer. Así es que la verdadera y eficaz fuente de amor, de aceptación incondicional de parte de Dios, es el punto de partida para que tú y yo entendamos que somos valiosos, aunque indignos por lo que hemos hecho y cómo nos hemos comportado. Dios decidió vernos dignos en Cristo Jesús. Pero Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Sígale, por favor, ayúdeme. Que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es la cruz. Para que todo aquel que en Él cree. No es obras, no es mérito, no es si soy mejor o peor. No se trata de qué he logrado, cuánto sé, qué tengo, qué no tengo, qué edad poseo, si soy flaquito, gordito, alto, bajo, moreno, blanco, no importa. Para todo aquel, ¿no cabes tú ahí? Sí cabemos ahí todos. Todo aquel que cree en Él, ¿qué cosa? No se pierda, pero tenga vida eterna en Cristo Jesús. La respuesta está en la cruz. Pero hay un momento en donde todo ser humano, tarde que temprano, los de aquel tiempo y los de hoy también, llegamos a reconocer nuestras maldades, nuestros fracasos. Aquellos acusados por su conciencia buscaban aplacar a sus dioses. No vaya a venir un castigo del Olimpo contra nosotros. Pero esas atormentadas conciencias por la culpa, la vergüenza, el miedo, la condenación, les llevaba, insisto, a un laberinto sin salida. ¿Qué tiene la cruz para quien se encuentra en condiciones así? Repito, atormentado por la culpa, la vergüenza, el miedo, la condenación, perdón. ¿Qué tiene la cruz? La respuesta del poder y sabiduría de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Yo le invito a que lo lea en voz alta. Y mientras usted lo habla,
lo proclama, fortalezca su fe, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto fluyó de la cruz para ti y para mí. Todos en voz alta, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí. Ahorita consideramos la segunda parte. No levante la mano, levántala cuando yo te diga, pero piensa por un momento. Si estás en Cristo, si estás en Cristo, si estás en Cristo, no importa qué hayas hecho, la gravedad del asunto, tu respuesta a eso, insisto, de miedo, de vergüenza, de culpa, no importa. Si estás en Cristo Jesús, lo dice el Altísimo, el Todopoderoso, por causa de la cruz del Calvario, ninguna condenación hay para tu vida. Has sido justificado en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Así es que, mis hermanos, no estamos condenados. Recuerdo aquel cómico, los de mi generación sabrán, que le decía uno al otro, eran creo los polivoces: condenadote, cómo te quiero. ¿Cuántos se acuerdan? Ay, mire algunos. Bueno, eso que a mí me causaba tanta gracia y risa, pues ya no me atrevo a decírselos a ninguno de ustedes, aunque sí los quiero, pero no les voy a decir condenadotes, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación fue clavada en la cruz y tomada por nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo somos ahora libres, bendecidos, justos a los ojos de Dios, sus hijos y sus hijas. Le vuelvo a preguntar entonces, porque era el planteamiento de Pablo, uno de ellos en el texto que hoy consideramos. ¿Ustedes se sienten sabios? Pues déjenme decirles algo, que la insensatez de Dios es más sabia que su sabiduría. ¿Se sienten fuertes? Pues déjenme les digo algo, que la debilidad de Dios es más fuerte que su fuerza, porque ese es el mensaje de la cruz. ¿Cuántos dicen conmigo? Gloria a Dios. Y claro, el ser humano de aquel tiempo y de ahora pues trata de ser mejor, de superarse, de crecer, de avanzar en la vida. Algunos, ¿verdad?, quieren vivir en estándares morales superiores y tratan de ser buenos, mejores, nobles, etcétera. Pero ¿qué cree? Llegar a la perfección es una tarea imposible. Yo siempre le digo, y no me canso de hacerlo, y discúlpeme si le fastidio con esto, pero siempre que yo los refiero a ustedes, los refiero como las personas más inteligentes, más trabajadoras, más responsables, más comprometidas, las señoras obviamente las más guapas, los caballeros de la iglesia con las 3 Fs, feos, fuertes y formales. Pero yo siempre hablo bien de usted, pero no vemos perfección, ni demandamos perfección, ni exigimos perfección. Así es que aquellos y nosotros que tratamos de ser mejores, buenos, nobles, etcétera, y sabemos tarde que temprano, aunque avanzamos en cierto nivel, no llegamos muy lejos, ¿dónde está la respuesta de la cruz para esto? ¿O el hombre está destinado siempre a quedarse limitado en su esfuerzo por ser mejor persona? La respuesta de la cruz nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la solución divina. No es una mejor educación, no es un código de moralidad, no es el mejor entorno familiar lo que nos hará aceptos delante de Dios. Y claro, por supuesto, mejores seres humanos. No es eso, es la obra en la cruz. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, aquí está la solución de la cruz: nueva criatura es.
Dios no nos ha tomado para darnos una maquilladita y hacernos mejores. Con el tiempo lo logra hacer, pero Él nos tomó para hacernos nuevas criaturas, nueva creación. Así es que las cosas viejas, ¿qué pasó con ellas? Culpa, condenación, vergüenza, miedo, acusación, todo eso que, mis hermanos, ya pasó. He aquí, todas las cosas en nuestras vidas ahora vienen de la mano de Dios y por eso son nuevas. En Tito, ya se lo dije, ¿cuál es el santo más chiquito de la Biblia? Santito. 3 al 5, la nueva creación. Aquí está la solución divina para la transformación del ser humano, para el crecimiento de la persona. La solución que emana de la cruz, aquí la describe a cabalidad el apóstol Pablo. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, mire la descripción. Y ahí está Pablo. ¿Quiere saber, aunque usted no lo conozca, cómo era la persona que está sentada a su lado, detrás y delante? Tiempo pasado estoy diciendo. Porque en otro tiempo, dice Pablo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, malos deseos, viviendo en malicia y envidia. El siguiente adjetivo es tremendo, ¿verdad? Está feo esto. Aborrecibles. Si faltara algo poco, si faltase algo, aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo cambias? ¿Cómo transformas a alguien en esta condición? Se aceptan propuestas. Paguemos unos $3,000 para ir al congreso de los mejores oradores motivacionales del momento. Algunos incluso se denominan cristianos. Porque vamos a ir a ese congreso, nos van a hablar y nos van a animar y nos van a dar estrategias y herramientas. ¿Nos inscribimos, mis hermanos? $3,000 nada más. 2 días. Yo se los vendo los boletos, llevo mi moche, pero bueno, algo debo ganar. No, mejor llevémoslos y encerrémoslos a esta clase de personas en un convento. Porque en el convento, ¿no? Están aislados. Y qué mejor que hagan el voto del calladito, te ves más bonito. No, mejor llevémoslos al Tíbet con el Dalai Lama, tan buena persona. No, otro más dice, yo conozco uno mejor, vive en el Vaticano. Bueno, vamos con él. Y todos estos nos van a enseñar a ser mejores personas. Misión imposible. A continuación vemos el poder y sabiduría de Dios para transformar a estos. Versículo número 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué hizo desde la cruz? El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es la nueva criatura por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último,
los sabios greco-romanos, los judíos de aquel tiempo, pero también esta generación presente. Dicen que tiene más ventaja el que es inteligente, el que tiene más dinero, el que tiene más belleza física, el que está dotado de más talentos. En cierto sentido, claro que eso opera, pero eso es también muy limitado. Y bueno, y sobre estos criterios se crearon las castas, las clases sociales. Pero ¿qué nos dice la cruz? La cruz en un sentido divino, no humano, pero divino, y ese es el importante, nos iguala a todos. En la cruz Dios no hizo distinción de personas, porque dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 15. Observe en primer lugar la primera frase, 2 de Corintios 5:15. ¿Ya está en pantalla o no? Ayúdeme a leer en voz alta la primera frase. Y por todos murió. Hasta ahí otra vez. Y por todos murió. No, pues yo voy a morir aquí por mi hermana porque es inteligente, es millonaria y en dólares. Bueno, ella sí merece. Además se graduó en Harvard y cuántas cosas, méritos tienes en tu vida, mi querida hermana, mucho. Por ella sí vale la pena morir. ¿Eso hizo el Señor? No, ¿qué dice el texto? Y por todos murió. Ah, claro, pero cuando el Señor nos salva de algo, también nos salva para algo. La siguiente parte del versículo dice: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en Colosenses 3:11 vemos complementada esta idea de la obra de la cruz. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío en el pueblo de Dios, en los redimidos. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni escita. Son grupos humanos, etnias. No hay siervos ni libres, sino que Cristo es el todo y en todos. Esa es la sabiduría, ese es el poder de Dios que emanan de la cruz del Calvario. Entonces, no es la sabiduría humana, no son las buenas obras, no es el tratar de obedecer a Dios en nuestras fuerzas lo que nos hace vivir en el poder y sabiduría de Dios. Lo único que me pone en el centro de la sabiduría y del poder de Dios es mi fe puesta en la cruz, en lo que ahí el Señor hizo. La sabiduría humana, la religión nos dice: haz esto, haz aquello, esfuérzate en esto otro y estarás bien con Dios y contigo mismo y con otros. Pero la respuesta sabia, poderosa, completa, siempre viene del mismo lugar, de la cruz del Calvario. Es posible que hoy, que estamos tan contentos conmemorando evento tan santo, tan único, tan especial, tan trascendente, la crucifixión de nuestro Salvador, es posible que en este momento nosotros también nos hemos topado con nuestras limitaciones particulares que tenemos en la vida. ¿De qué índole? Pues cada caso es un caso y cada persona es un universo. Y cada individuo es una situación diferente. Pero para todos nosotros la solución viene del mismo lugar, del poder y del amor y de la sabiduría que Cristo Jesús nos prodiga desde la cruz del Calvario. Te voy a hacer un planteamiento final bien simple. En este momento en que tú no puedes, en este momento de tu vida en que no sabes, pues yo te he venido diciendo en los últimos minutos que Jesús, que nuestro Dios
tiene la sabiduría que tú no tienes y tiene el poder que tú no tienes para que te levantes y sigas avanzando en los planes que tu amoroso Padre tiene para ti. Nunca se nos olvide, amada iglesia, el poder y la sabiduría que emanan de la cruz. Casi 2000 años. Todavía no se cumplen. Hubo un error en el establecimiento y conformación del calendario que nos rige ahora. Y no hubo precisión en ubicar en el tiempo el año en que Jesucristo nació y murió. Entonces se piensa, y es lo más seguro, que nuestro Señor Jesucristo murió en el año 29 de nuestra era, aunque murió de 33 años. Hoy estamos en el año 23. Si el Señor no viene antes por su iglesia, si el Señor no nos recoge a su presencia, quiere decir que en 6 años estaremos cumpliendo 6000 años de este evento. Hace casi entonces 2000 años en la ciudad de Jerusalén colgaba el cuerpo del Hijo de Dios. Y él explicó, o mejor dicho, pronunció lo que después el cristianismo le llamó las 7 palabras, 7 expresiones. Todavía tuvo la entereza, la energía, la fuerza, pero el amor de decir las cosas que mencionó estando ahí crucificado. Las 2 últimas expresiones son estas. La penúltima, el Señor dijo: consumado es. Consumado es. Es la palabra de triunfo. Hecho está. Deuda cancelada por la humanidad que muero. Su deuda ha sido pagada por mi sangre. Padre, lo que me has dado, los que me has dado, están ya bien contigo por lo que yo estoy haciendo. Consumado es, tetelestai, deuda cancelada. Y la última palabra, la séptima, habiendo entonces, hace sentido, habiendo entonces el Señor consumado el plan de redención, exclamó: Padre, Padre. Era lo último que le quedaba a nuestro Señor de fuerza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Cosas terribles o asombrosas ocurrieron en ese momento. Los 5, fíjese más lo que estoy diciendo, los 4 evangelios describen cada uno estos momentos de Jesús en la cruz. Pero Mateo es especialmente gráfico. Y quizás las películas que hacen acerca de nuestro Señor escogen esta narración, obviamente junto con otras. Pero ahí en Mateo capítulo 27, a partir del versículo 50, Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué clamó? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces entregó su espíritu.
Hubo un intercambio divino de muchas cosas. Pero para aquellos que estábamos en estado de muerte y condenación, se nos dio vida. La vida que Él entregó, te tocó a mí, te tocó a ti, me tocó a mí. Versículo 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo representaba la barrera infranqueable entre el hombre y Dios. Pero se rasgó de arriba a abajo, es decir, fue el Padre quien la rompió, dándonos el acceso libre a la presencia del Señor. Pienso que la naturaleza reaccionó porque dice que la tierra tembló y aún las rocas se partieron. Y como una evidencia de que la vida estaba venciendo la muerte, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, fallecido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, el domingo vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero escuche, termino. Versículo 54. El centurión, el soldado romano que comandó toda la procesión, el castigo, la ejecución, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Un día a ti y a mí alguien nos habló de esta historia. Y sin importar la respuesta que inicialmente hayamos dado, el Espíritu Santo nos hizo temblar, nos hizo reaccionar. Y por una obra sobrenatural de gracia, tú y yo también fuimos movidos a decir: Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros y nos viste nuestra condición, pero saliste a nuestro encuentro y mandaste a tu Espíritu Santo y tu palabra para convencerme de tu amor y de tu gracia, y de que tú eras el único que podía saciar mi sed y mi hambre. Jesucristo, pero gracias por haber ocupado mi lugar en esa cruz. Pero gracias porque soportaste tales dolores para que yo no los sufriese. Pero gracias porque ahora puedo decir, gozoso y agradecido, que tengo vida eterna, que has perdonado mis pecados, por terribles, vergonzosos, humillantes que hayan sido. Tu sangre es suficiente para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, queremos experimentar la sabiduría y el poder de Dios que emanan de la cruz del Calvario, ahora y todos los días.
hoy y siempre.